Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire lo besarán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual.
exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria. En las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados, y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria. En las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Sabbat. El Señor necesita un pueblo para su carácter en el reflejar, que no tenga miedo de andar en el fuego para proclamar su gloriosa verdad. En su vida se manifiesta la firme confianza de Job y la fe de Abraham, y así pronto estar entre los redimidos que caminarán en la bendita luz del Cordero de Dios. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, los muertos en Cristo serán levantados, y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Es tiempo de nuestra antorcha levantar, y al mundo con su luz iluminar. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, los muertos en Cristo serán levantados, y volveremos con Él al hogar. Con gran poder y gloria nos dará la victoria, y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. En las nubes vendrá.
Le importa, sí, le importa. Comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído en mal o en la tentación, me podrá así levantar. Le importa, sí, le importa. Comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me ama el Salvador. Le importará el día triste cuando diga adiós y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí, le importa. Comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí, le importa. Comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y noches más negras le importan al Señor.
promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Un saludo muy cordial para toda la hermandad en la Unión Colombiana del Sur. Cada uno de los campos que la componen, Dios bendiga a cada hermano y a cada hermana, que en esta hora, por este medio, comparte con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos y qué bueno que puedan ahí tener sus Biblias para que juntos podamos leer el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros. Vamos a orar y entraremos de lleno en el estudio de la palabra del Señor. Nuestro Padre, gracias por tu palabra. Permite que al abrirla y al estudiarla la podamos entender y que tu palabra sea de gozo y de alegría para nuestro corazón. Ese es nuestro anhelo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora, apreciados, quiero compartir con ustedes el texto bíblico que vamos a estudiar y que queremos extraer de él un mensaje que edifique nuestra fe. Vamos a abrir juntos en el libro de Salmos. En el libro de los Salmos, el Salmo número 32, los versículos 1 y 2. Vamos a leer juntos. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Qué lindo pasaje de la Escritura acabamos de leer. Qué lindo texto. Y el Salmo 32 fue un salmo escrito por el rey David en un momento cuando, sintiendo su gran pecaminosidad, confiesa sus faltas ante el Señor. ¿Cuál es el mensaje que hay allí para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora? ¿Qué es lo que debemos aprender y que el Señor desea que llevemos a la práctica en nuestra vida? Saben, yo quiero contarles algo que nos ilustra un poco de qué queremos hablar en esta hora. En alguna ocasión estaba compartiendo un estudio bíblico en un grupo pequeño, había allí algunos miembros de una misma familia, unos vecinos, y mientras conversábamos yo le decía a las personas lo siguiente, les decía: Jesús es nuestro Salvador y Él vino, Cristo vino a salvarnos, vino a salvarnos. Cuando yo decía eso, un joven allí que estaba presente, muy inteligente, muy vivaz, alzó su mano y me pregunta: pastor, ¿de qué vino a salvarnos Jesús? Interesante pregunta, ¿de qué vino a salvarnos Jesús? Así que yo, sin pensarlo mucho, rápidamente le contesté: bueno, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y continué en la exposición de mi tema. Sin embargo, noté que la respuesta no satisfizo al joven, quien nuevamente alzó la mano. Y entonces
me dice, pastor, si Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, dígame, ¿qué es pecado? Buena pregunta, ¿qué es pecado? Saben que esa pregunta me hizo pensar un poco más. Y entonces, pensando en aquella experiencia, pensaba un poco en compartir contigo, a la luz de la palabra de Dios, un poco más de eso. Estoy seguro que muchos cristianos, incluidos muchos adventistas, no sabrían qué responder ante esa pregunta. ¿Qué es pecado? Es una pregunta, parece simple de responder, pero tiene una profundidad enorme. Es más, ¿qué es el pecado? ¿Qué significa ser pecador? ¿Cuánto tiempo más duraremos pecando? ¿Algún día lograremos dejar de pecar finalmente? Apreciados, este tema es muy profundo y reconocemos que en estos minutos no podremos responder todas esas preguntas, pero vamos a tratar de, a la luz de la Biblia, encontrar qué significa eso y cómo, lo más importante, poder ser libres del pecado, vencer el pecado en el nombre de Jesús, porque Él así lo ha prometido. ¿Qué es el pecado? Es una pregunta, queridos, que vale la pena que nos hagamos con total franqueza y que también tratemos de responderla con franqueza. Miren, si hoy en día tú observas el mundo que nos rodea y le preguntas a la gente qué es pecado, entonces vas a encontrar diversas respuestas. De hecho, quiero decirte que la ciencia moderna, la psicología, la psiquiatría, no creen en el pecado. De hecho, si tú le preguntas entonces por qué razón la gente se porta tan mal y una persona ha hecho cosas tan horrendas, te van a responder que son solo problemas de conducta, que son solo problemas de comportamiento que se pueden corregir con ciertas técnicas psicológicas. Sin embargo, queridos, no hay que ser un genio para darse cuenta de toda la ola de maldad que arropa a nuestro mundo. Y darse cuenta, apreciados amigos y hermanos, que realmente, si todo el remedio fuera una terapia psicológica o psiquiátrica para arreglar los problemas del mundo, pues lo único que habría que hacer es multiplicar los psiquiatras, los psicólogos y todo el mundo entrar a una terapia y el mundo se arreglaría. Pero ustedes saben que no es así. ¿A qué le podemos atribuir entonces toda la ola de maldad, degradación, desigualdad, corrupción, violencia y muerte que vive nuestro planeta? ¿Qué explicación podemos dar? Saben, hay muchas opciones. Tal vez, ¿a qué podríamos atribuir esta circunstancia? ¿A la herencia o al medio ambiente, como declaran algunos naturalistas? ¿O tal vez a la explotación social y económica, como sugieren los marxistas? ¿O tal vez a un inevitable proceso de determinismo como proclaman los evolucionistas? Oh queridos, o más bien vamos a la palabra de Dios y encontramos en ella la respuesta del por qué el mundo está como está. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Apreciados, tan pronto tú abres sus páginas y empiezas a leerla, la Biblia nos dice que el mundo está como está por causa del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, antes de definir qué es el pecado, quiero que entendamos que el pecado es un asunto universal. La universalidad del pecado es algo serio. Leamos algunos pasajes. Por ejemplo, ¿qué tal si leemos Romanos 3:23? Sé que ese texto es muy conocido para ti, pero vale la pena que lo leamos. Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Estás entendiendo? La Biblia es clara en afirmar la universalidad del pecado, la realidad del pecado. Y el apóstol dice, mira, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos hace entonces comprender que realmente el pecado no es un asunto meramente del más malo que creamos que es, o de fulanito que hace cosas espantosas. Mira, el apóstol no está diciendo que el pecado es solamente para ciertas personas, que no es una realidad que afecta solo a algunos. El apóstol está diciendo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, algo más todavía triste, mira lo que dice en Romanos 5:12 el mismo apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Oye, aquí el apóstol añade algo más todavía, y es que aparte de ser pecadores todos, como consecuencia viene lo más triste, la muerte. ¿Y quién no está sujeto a la muerte? ¿Quién no? A veces creemos que solo los viejitos, los adultos mayores están al borde ya de la muerte, pero no creas. La muerte es una realidad que persigue a todo el mundo, independientemente cuál sea su edad, porque somos pecadores, por la universalidad del pecado. Y también el profeta Jeremías dice algo más respecto a esa naturaleza pecaminosa y engañosa de nuestro corazón. En Jeremías 17:9 leemos: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tremendo. Parece ser entonces que el corazón humano ha sido afectado grandemente por el pecado. Y entonces basta recordar que esa herencia pecaminosa la hemos recibido desde el momento en el que nacimos. De hecho, el salmo que estamos estudiando hoy es un recordatorio que David hace de sus pecados, pero en el Salmo 51 él también dice que desde que nació con esa circunstancia. Mira, el Salmo 51:5, el salmista dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Estamos comprendiendo, queridos? Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora? En primer lugar, que el pecado es una realidad, que es un asunto universal, que nadie puede escapar de sus garras. Y esa es la razón por la cual el mundo se encuentra sumido en la situación que está. La realidad del pecado, apreciado, es evidente. ¿Por qué hay un ejército en cada país? ¿Por qué hay policía? ¿Por qué hay estrados judiciales y jueces? Dime por qué. Porque el pecado hace necesario que esas cosas existan para tratar de salvaguardar un poco el bienestar de la humanidad. Sin embargo, volvemos a hacer la pregunta: ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Cómo podríamos definir un asunto tan serio? Bueno, vamos a ir a la Escritura. Y quiero decirte que es muy importante, recuerda esto, muy importante tener una idea clara y correcta sobre qué es el pecado para poder entonces tener una idea clara y correcta de la salvación. Es necesario. Eso ocurre en la ciencia médica. Si no se puede saber cuál es la enfermedad ni poder diagnosticarla bien, no se puede recetar una medicina correcta. Es necesario identificar el problema para luego buscar la solución. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Necesitamos saber qué es el pecado, qué consecuencias tiene, de qué naturaleza es, para entonces poder comprender plenamente qué es la salvación, cómo es la salvación que nos ofrece Dios por medio de Cristo Jesús. Así que vamos a la Escritura. Vamos a compartir algunos pasajes de la Biblia, algunas definiciones. La primera, la más conocida, primera de Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Un momento. Esta es la definición más típica. De hecho, en el contexto adventista, casi cualquier adventista podría contestar esto: ah, pastor, ya sé, pecado es infracción de la ley. Pero un momento, no podemos quedarnos con esa pequeña definición que, aunque es verdadera, no abarca todo lo que significa el pecado. Porque de hecho, vamos a leer algunos otros textos que dicen que el pecado es algo más amplio. ¿Qué tal si leemos, por ejemplo, lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17, mira lo que él dice. Santiago 4:17 dice: y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué cosa? Le es pecado. ¿Estás comprendiendo? Así que acompáñame en el razonamiento, presta atención, no te distraigas. Mira, si tú dices que, tal como la Biblia afirma, y lo cree, yo lo creo, que cometer el pecado es quebrantar la ley, así que tú puedes decir un día: bueno, yo hoy no maté, no robé, yo hoy no adulteré, no codicié nada de nadie, creo que hoy no pequé, guardé la ley, no pequé porque no quebranté la ley. Pero cuando tú sigues leyendo la Biblia y encuentras lo que dice Santiago, él dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Y en ese contexto, aunque no hayas matado, robado, ni adulterado, quebrantado la ley, ¿sabes cuántas cosas buenas pudiste hacer y no hiciste? ¿Sabes cuánta gente no tiene que comer mientras tú tenías que comer en el día y no ayudaste?
¿Sabes cuántas cosas buenas podías haber hecho por tus hijos, tu esposa y tu familia y no hiciste? Eso también es pecado. ¿Entiendes? O sea que pecado no es solamente el tema legal de no quebrantar la ley. Es un asunto más amplio. Ya el apóstol Santiago lo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado. Ahora mire otra definición que da el apóstol Pablo sobre el pecado. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tremendo. ¿Qué significa esto? Cuando yo actúo presuntuosamente o cuando actúo sin confiar en Dios, confiando en mis propias fuerzas, la Biblia dice eso es pecado. Lo que no proviene de fe, lo que no proviene de la confianza en Dios. Bueno, tal vez tú te estés preguntando, y al fin entonces, pastor, ¿cuál es la definición correcta de pecado? Quiero decirte que la Biblia no presenta una definición definitiva, total, para el pecado. Pero al estudiar todo lo que dice sobre el pecado, sí podemos entender en esencia qué es el pecado a mayor plenitud. ¿Por qué hay tantas definiciones sobre lo que es pecado? De hecho, queridos, quiero decirte que estas variadas definiciones bíblicas parecen indicar que el pecado es un asunto más amplio que solo cometer actos erróneos. Es algo mayor que eso. Vamos a ilustrarlo un poco más con lo que dijo Jesús sobre el pecado. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Mira, Jesús dijo algunas cosas muy serias sobre el tema del pecado. Por ejemplo, vamos a analizar algunas. Mira lo que dice la Escritura. En algún lugar de la Biblia, Mateo 5:20, Jesús dijo, cuando alguien se fija en una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Tremendo. Mira lo que dijo también en Mateo 5:22. El que se enoja contra su hermano es como si hubiese cometido asesinato, ya quebrantó la ley. Mira lo que dice en Mateo 15, dice que en otra ocasión el Señor mencionó que es del corazón, de adentro, de donde salen las cosas malas, el adulterio, la fornicación, las contaminaciones del hombre, vienen es de adentro. ¿Estás comprendiendo, querido? Mire, parece ser entonces que Jesús llevó el tema del pecado a un asunto más profundo. Para Jesús, queridos, el pecado era más que actos externos. Porque hay personas que creen que porque no han matado, ni han robado, ni han hecho esas cosas horribles, entonces están libres de pecado. Pero Cristo está apuntando, queridos, que pecado es más allá que solo cometer actos erróneos. Lo que Jesús parece estar tratando de decirnos en esta hora es que el pecado es algo interno, algo que viene aquí de adentro y fluyen entonces actos pecaminosos. Oh, mi querido, ¿qué es el pecado? Esa pregunta que aquel joven lanzó un día en aquel grupo de oración me hizo pensar bastante. ¿Qué es el pecado? Y escucha, querido, entonces con atención. El pecado, en esencia, es un estado en el cual tú y yo nacimos. Es una condición en la cual nacimos. A ver, ¿significa entonces que Adán nos transmitió la culpa? No, un momento. Ese tema del pecado original que algunos creen que los niños ya nacen culpables, no es así. No, lo que Adán nos transmitió realmente fue una naturaleza pecaminosa. Es decir, nacemos con una tendencia innata hacia el mal, una tendencia que Adán antes de pecar no tenía. Antes del pecado, Adán no sentía tendencia o deseos de hacer cosas malas. Pero ahora que peca, adquiere una nueva naturaleza, la naturaleza pecaminosa, y se la transmite a sus hijos, se la transmite a su descendencia y ellos a nosotros. Apreciados, mucha atención. No estoy diciendo que los bebés nazcan culpables de los pecados de sus padres, claro que no. La Biblia es clara en decir que el asunto del pecado es algo personal. Pero nuestros hijos, si nacen contagiados de esa naturaleza inclinada hacia el mal, no es muy difícil notarlo. Mi hija de 3 años demuestra ya su egoísmo. Y cuando algún niño quiere tomar su juguete favorito, ¿qué problema? Lo quiere solo para ella, manifiesta todo su egoísmo allí. Y que yo recuerde, no le he enseñado directamente a ser egoísta, ni su mamá tampoco. ¿Qué indica eso?
que desde que nacemos ya venimos con esa tendencia, inclinación al mal. Y aunque el niño cuando nace no es culpado de pecado, por esa razón no debe bautizarse al bebé, porque de hecho él no tiene uso de razón. Pero cuando el niño tenga uso de razón, comenzará a desarrollar su tendencia pecaminosa en la vida diaria. Apreciado amigo, querido hermano, robar, matar, adulterar, no son pecados en sí mismos, ¿me estás entendiendo? ¿Cómo así? Más bien podríamos llamarlos los frutos del pecado. Son actos pecaminosos que vienen como resultado de que somos pecadores, de que tenemos una tendencia pecaminosa. Por esa razón, escúchame, aunque por un día tú te esforzaras por no cometer actos pecaminosos, no matar, no robar, no mirar mal, no codiciar, y lo lograras por un día, al final del día seguirás siendo tan pecador igual que antes. ¿Estás comprendiendo? Apreciados, entender esto es un gran antídoto contra el espíritu fariseo, contra el espíritu del perfeccionismo que algunos proclaman por ahí en la iglesia adventista y en el cristianismo. Eso que dice que tú tienes ya que ser perfecto y santo y dejar de pecar definitivamente. Y entonces están pendientes de su conducta. Y hay personas que han dicho que qué satisfacción es haber terminado un día sin pecar. ¡Qué absurdo! Aunque no hayas hecho actos pecaminosos, sigues siendo tan pecador como antes. ¿Por qué? Apreciado, porque tú no pecas porque haces cosas malas. Haces cosas malas porque eres pecador. ¿Estás comprendiendo? Esa frase hay que repetirla. Tú no pecas porque hagas cosas malas. Haces cosas malas porque eres pecador. Y esa tendencia, naturaleza pecaminosa, queridos, es algo que no podemos eliminar de nosotros. Tal vez tú puedas esforzarte por no codiciar. Tal vez puedas esforzarte por no adulterar y no hacerlo. Puedas esforzarte por no mentir ni codiciar. Pero aún así, la Biblia dice que el problema continúa. Así lo relató el profeta Jeremías, allí en Jeremías 2:22. Mira lo que él dice. Aunque te laves con lejía, ceniza, lo usaban las abuelas para brillar las ollas. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Tremenda realidad. Parece ser entonces que humanamente no tenemos solución. No hay cómo pudiéramos librarnos de ello. Ahora un momento. Quiero establecer un punto de equilibrio. No quiero decir entonces que debamos vivir como se nos antoje y no prestarle atención. No, claro que no. Alguien podría preguntar, pastor, ¿significa esto que entonces no debo preocuparme por mejorar? No, claro que no. No significa esto que entonces debo relajarme y al fin y al cabo yo soy de naturaleza pecaminosa y decir como algunos proclaman por ahí, así soy, ¿qué puedo hacer? Así seguiré. Claro que no. Porque resulta que hay una noticia poderosa. Una buena noticia en este contexto y es lo que ahora queremos conversar. Hay una noticia buena. Podemos ser libres del poder del pecado. Y aunque nuestra naturaleza sea inclinada hacia el mal, hay uno que obrando en nosotros puede darnos una victoria. Ese es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero que volvamos al Salmo 32, el versículo 1 y 2. Allí fue nuestra lectura bíblica de hoy. Y vamos a repetirlo y vamos a encontrar allí algunas lecciones muy importantes para nuestra vida espiritual. Leámoslo una vez más. Salmo 32, versículos 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa este pasaje? Yo quiero llamar tu atención a algo muy importante. Allí David, el salmista, escribe su confesión y comienza expresando una bienaventuranza. ¡Qué maravilloso! Feliz, dichoso aquel a quien Dios perdona. Pero si tú notaste, David no solo lo dice en una frase, bienaventurado a quien Dios perdona. Él podría haberlo hecho. Pero él utiliza una serie de palabras para describir algo que debemos entender. Presta atención, aquí están. Yo puse esas palabras en
un color diferente. La primera es transgresión. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. Segunda palabra, su pecado, cubierto su pecado. Tercera palabra, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y la cuarta palabra, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significan estas cuatro palabras? Mucha atención, porque aquí debemos reflexionar y llevar ese mensaje en el corazón. Estas cuatro palabras usadas por David fueron puestas por él a propósito, porque en el idioma hebreo, en el contexto hebreo en el que David vivió, había varias palabras para describir lo que es el pecado. No bastaba solo una. Por esa razón no podemos encasillarnos a la definición de que pecado es infracción de la ley. Es solo parte de la gran definición. Así que David utiliza cuatro palabras para describir qué es el pecado. Y también, ¿qué significa eso respecto al perdón de Dios? Quiero que nos analicemos brevemente. Mira esto tan interesante. La primera palabra que David menciona es transgresión. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. Ya tú lo puedes leer allí, la palabra transgresión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y escucha, la palabra transgresión es la palabra hebrea peshá, que significa rebelión, rebelión contra Dios, pecado voluntario. ¿Estás comprendiendo? A ver, te explico. ¿Qué es lo que David está diciendo? La palabra peshá que él utiliza allí, rebelión, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido traducida como transgresión, es la palabra peshá que significa rebelión, rebelión contra Dios, pecado voluntario. ¿Sabe qué está diciendo David? Feliz aquel cuyo peshá, cuya transgresión, su rebelión ha sido perdonada. ¿Sabes qué es eso, hermanos? Rebelión, el pecado de rebelión es aquel en el cual el ser humano sabe que está mal y sabe que algo Dios lo prohíbe y sabe que algo no es correcto y aún así, a mano alzada, voluntariamente lo hace. Eso la Biblia lo llama pecado de rebelión. La palabra que usa David es peshá, rebelión. Bienaventurado aquel cuya rebelión ya fue perdonada. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo que algún día la persona se encuentra con Dios, se encuentra con Cristo y ahora se detiene. Ya no quiere vivir más en rebelión contra Dios. Ahora da un giro, ahora abandona todo aquello que Dios prohíbe y ya voluntariamente no quiere más pecar. Te pongo un ejemplo. Hay personas que están viviendo en estado de peshá, rebelión. Saben que la Biblia dice que hay que casarse, pero están conviviendo en unión libre y lo saben, pero aún así quieren hacerlo. Eso es pecado de rebelión. Pero un día esa persona conoce a Jesús y entiende que Cristo lo invita a un cambio y dice, no, ya no más. Esto aquí debe pararse. Ahora vamos a casarnos, vamos a arreglar las cosas, no más de andar pecando voluntariamente. Y ahora obtiene el perdón de su rebelión en el nombre de Cristo Jesús. Por eso David dice, bienaventurado aquel cuya rebelión contra Dios, ese pecado grosero, ese pecado voluntario ante Dios se detiene y la persona ahora comienza un nuevo estilo de vida. ¡Qué interesante! Mira la segunda palabra que utiliza allí el salmista. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué significa allí entonces la palabra pecado? Observa con atención lo que significa. La palabra pecado allí es hatá en el hebreo. Significa errar al blanco, fallar el deber, fallar en cumplir nuestro deber. ¿Qué significa esto, querido amigo? Mira, este tipo de pecado, que David usa otra palabra distinta, ya no es peshá sino hatá. Bienaventurado aquel que ha sido cubierto su hatá, su pecado. Repito la definición. Errar al blanco, fallar al deber, fallar en cumplir nuestro deber. Hermanos, ese es el pecado que cometemos, como dicen por ahí, sin querer. Ya el cristiano abandonó su rebelión, ahora se puso en comunión con Dios, pero ¿ya deja de pecar? Claro que no. Volvemos a pecar, pero ahora es distinta la situación. Ya no pecamos de forma voluntaria. Nos equivocamos, fallamos, tal vez un día un mal pensamiento que se detiene, tal vez un día hablé más de la cuenta y lo reconozco y pido el perdón, tal vez un día hablé mal a mi pareja, a mis hijos y lo reconozco. Eso es el pecado hatá, un pecado donde no alcanzamos a dar la talla, donde fallamos, donde no cumplimos nuestro deber como Dios espera, donde erramos al blanco.
Y queridos, hay perdón para ello cada vez que tú sinceramente lo reconozcas en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué más sigue diciendo el salmista? Él dice en la segunda parte, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué palabra es esa? Mucha atención. La palabra iniquidad es la palabra hebrea awon. Significa distorsión moral, maldad, culpa, un estado interno deformado, perverso, torcido. ¿Sabe a qué se está refiriendo allí el salmista cuando dice bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, de awon? Se refiere a esa naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. Una tendencia inclinada al mal, que no podemos quitar de nosotros mismos. Solamente será quitada cuando Cristo venga. Hoy solo podemos mantenerla sometida en el nombre de Jesús. Y entonces el salmista dice que aquel que abandonó su rebelión, que le ha sido perdonada, que es perdonado su pecado, el errar al blanco, ahora dice que Dios no toma en cuenta, dice, es cubierta su iniquidad. Esa condición pecaminosa pareciera ser que Dios la pasa por alto o en cierto sentido la tolerase porque Él entiende nuestra condición. Dice el mismo salmista, se acuerda de que somos polvo, personas inclinadas al mal. Y entonces el Señor cubre eso con su justicia y nos regala el perdón. Qué maravillosa noticia tenemos en Cristo Jesús. Y la última palabra que usa el salmista en el Salmo 32 es, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa la palabra engaño? Mira, el Salmo dice que la palabra engaño es la palabra hebrea remiyá, que significa falsedad, duplicidad, mentira. ¿Qué está diciendo entonces el salmista? Que la persona que aceptó a Cristo ahora también abandona el engaño, la mentira. ¿Estás comprendiendo? Abandona la deshonestidad. Ya no puede andar en ese camino. Eso debe dejarse tan pronto la persona acepta a Cristo. Y entonces dice que en su espíritu ya no hay ese pecado, porque ha sido abandonado en el nombre de Jesús. ¿Qué significa todo esto, apreciado, para ti y para mí? Mira, mucha atención. Parece ser entonces que el pecado peshá debe ser quitado de la vida de la persona que acepta a Cristo. Tal vez el pecado hatá, el de que fallamos sin querer, tal vez continúe en nosotros, pero cada vez será menor en el nombre de Cristo. Tal vez la iniquidad es cubierta por la gracia de Cristo, porque esa naturaleza pecaminosa no la podemos quitar. Y el engaño, tal como le describe David, remiyá, ya no existe en la vida del cristiano. La falsedad, la duplicidad, la mentira, ahora se han ido de la vida de la persona. ¿Sabes por qué? Quiero compartir contigo la razón por la cual esto ocurre. En el libro de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 17, dice algo fenomenal. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Apreciado amigo y hermano, cuando una persona se entrega a Cristo, vienen cambios inevitables. Dice el apóstol, las cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo en el nombre del Señor. Eso significa, queridos, que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y ahora escucha con atención. Mira la buena noticia. Cuando nacemos en Cristo, ahora Él implanta una nueva naturaleza en nosotros. Comienza una lucha, pero esa lucha podemos ser ayudados en esa lucha por la gracia de Cristo Jesús. Ya no practicamos más el pecado. A eso se refiere el apóstol San Juan allí en 1 de Juan 3:6 cuando dice algo tremendo. Escúchalo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Alguien me decía una vez, pastor, ese texto es tremendo. Dice que no peca. Ah, pero un momento, tú ya entendiste. ¿A qué pecado se refiere? Al pecado de rebelión, al pecado de la falsedad y del engaño. Todo aquel que está en Cristo no peca en ese sentido, aunque sigue siendo pecador. Qué paradoja más interesante. No pecamos, pero pecamos. No pecamos, pero somos pecadores. ¿Qué cosa más curiosa? El apóstol lo dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido. Ya no pecamos de frente, ya no pecamos a propósito, ya no pecamos voluntariamente, ya no hay pecado peshá, de rebelión, ya no existe. Ahora hay una amistad con Dios y aunque fallamos en el diario vivir, somos perdonados también en el nombre de Jesús.
Porque el apóstol también reconoce que los cristianos pecan, y si no lo reconocemos somos mentirosos. Mira lo que dice en 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ah, interesante. O sea que ahora que yo me entregué a Cristo, no puedo decir yo ya no peco. No, claro que sí. Seguimos siendo con una naturaleza pecaminosa, seguimos fallando, nos equivocamos. Y si dijera tal cosa como, hoy no he pecado, hoy ya estoy santificado, el apóstol dice, cuidado, eso es mentira, la verdad no estaría en ti. O sea, queridos, hay esperanza de ser salvos en el nombre de Jesús. Y quiero ahora ir a la parte final diciéndote que hay una esperanza en Cristo. ¿Qué si hemos pecado? Tal vez en este momento alguno de los que me oye lucha contra algún pecado. Tal vez alguno de ustedes falló esta semana y se equivocó de una manera triste y fea. Tal vez tú quieras lograr la victoria definitiva sobre el pecado. ¿Ese es tu anhelo? Ese es mi anhelo también. Para ti y para mí entonces hay una promesa. Mira lo que dice el apóstol Juan allí en 1 de Juan, el capítulo 2, el versículo 1, dice el apóstol: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y a esto ya yo añadiría, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Si alguno peca, si alguno después de aceptar a Cristo, aunque ya dejó su pecado de rebelión, aunque ya renunció al engaño, a la falsedad y la deshonestidad, aún así tenemos una naturaleza pecaminosa y podemos fallar a menudo. Hermano mío, amigo mío, hay esperanza para ti y para mí en el nombre de Jesús. Podemos ser libres del pecado, podemos triunfar sobre el pecado cada día y si caemos nos levantaremos en el nombre de Jesús. ¿Y hasta cuándo va a durar esa situación? Oh, mis queridos, tal vez de este lado del cielo nunca podamos decir, ya estoy libre de pecado, ya no tengo una naturaleza pecaminosa. Aquí en esta tierra no lo alcanzaremos. Y entonces Cristo va cada día paso a paso con nosotros. Y si yo hoy me entrego a Él, pido su perdón, pido su gracia, Él me perdona, Él me capacita, me cubre con su justicia lo que a mí me faltaba. Y entonces ahí sí tengo esperanza en el nombre de Jesús. Querido amigo y hermano, no olvides, somos pecadores. No solo porque hacemos cosas malas, sino porque en nosotros mora un poder que no podemos vencer. Pero en Cristo hay esperanza para ti y esperanza para mí. Con Él podemos vencer el pecado de rebelión. Finalmente, queridos, cuando Cristo venga ocurrirá un gran milagro. El Señor erradicará de nosotros, arrancará la naturaleza pecaminosa cuando Él venga e implantará por los siglos sin fin la naturaleza divina de Cristo sin pecado. Y entonces ahora sí seremos libres de todo pecado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Tú quisieras vivir esa experiencia? ¿Tú quisieras que cuando Cristo venga, apreciado amigo, la experiencia de esa salvación se dé en tu vida y en la mía? ¿Sabes qué hay que hacer? Debes comenzar hoy a entregarle tu vida plenamente al Señor. Él ha prometido darle victoria a todo aquel que le busca de corazón. Él ha prometido darle el gozo de ser un hombre y una mujer victorioso en el nombre de Jesús. Pero eso debemos hacerlo hoy. Y así cada día ir venciendo en el nombre de Cristo. Y cuando Cristo venga, poder estar listos, cubiertos por su gracia para su segunda venida. ¿Tú quieres decirle eso hoy al Señor? ¿Tú quieres preparar tu vida y que Cristo obre en ti victoria tras victoria? Hacer de la victoria de Cristo tu victoria. Esa es la promesa del Señor. Dios te bendiga en esta hora. ¿Aceptas ese llamado? ¿Aceptas esa invitación del Señor? ¿Aceptas entregarlo y tu corazón al Señor? Y en estos días que comienzas poder tener una experiencia victoriosa sobre el pecado en el nombre de Jesús. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. ¿Quieres que oremos juntos? Oremos al Señor. Glorioso Padre Celestial, alabado sea tu nombre, porque hay poder en Cristo Jesús.
Muchas gracias, Señor, porque aunque somos pecadores, nacimos con una naturaleza pecaminosa, podemos ser victoriosos en tu nombre. Gracias, Señor, porque Cristo sí es perfecto, porque Él sí venció y su victoria hoy es nuestra. Y hoy, Señor, queremos entregarnos a ti. Ya no queremos más vivir un pecado de rebelión. Ya no más vivir en contra de ti. Ya no más estar pecando voluntariamente contra ti. Ahora queremos tomar en serio tu palabra y poder entregarnos a ti y recibir esa naturaleza de Cristo que quieres implantar desde ya en nosotros. Pero, Señor, a menudo tal vez nos volvamos a equivocar. Pero gracias porque si alguno peca, dice tu palabra, hay un abogado maravilloso en Cristo Jesús. Padre, permite que cuando tú vengas podamos mantenernos allí de pie, estar de pie, para ser de aquellos que ascienden contigo al reino eterno, donde el pecado no existirá más. Señor, tenemos una condición pecaminosa, una naturaleza inclinada al mal, pero con tu ayuda podemos vencer. Y esa naturaleza mantenerla allí dominada con tu poder y ser cristianos victoriosos de hoy, desde hoy y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por oírnos. Que todos los que están unidos a este programa sean bendecidos en esta hora y que la gracia del cielo nos guarde desde hoy y para siempre. Lo pedimos con fe y gratitud. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Apreciados amigos, apreciadas amigas, Dios les bendiga a todos. Qué bendición haber compartido la palabra del Señor en esta hora. Que el Señor te guarde desde hoy y para siempre. Ya puedo ver las señales. Jesús a las puertas está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar. Nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eternal. Ven Jesús. Del Señor, los muertos se levantarán, amados por fin reunidos, llegó el día en que estemos con Dios. Todo ojo verá a Jesús regresar. Las nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevar